Ángela Leiva obtuvo una mención honorífica en la Quinta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy en la categoría de artistas emergentes. Ella fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y ha recibido reconocimientos en certámenes como el Encuentro Nacional de Arte Joven de Aguascalientes, en la Bienal Rufino Tamayo y otros certámenes de importancia nacional. Nació en la Ciudad de México, donde cursó la maestría en Artes Visuales en la UNAM, tras haber egresado de la Escuela de la Esmeralda de Limba, y estudió bachillerato en el Centro de Educación Artística, el CEDART Diego Rivera. Su formación también incluye el paso por el taller de Gilberto Aceves Navarro, ese destacado artista y mentor de varias generaciones de pintores que murió recientemente en 2019. Y bueno, pues la obra por la que Ángela Leiva fue reconocida en el certamen José Atanasio Monroy lleva por título Bilis Negra, y sobre ella nos hablará enseguida la autora. El título de la pieza se relaciona directamente con el título del proyecto, el cual es Bilis Negra, y se relaciona con la teoría de los 4 humores que describían las enfermedades en el cuerpo, o digamos cómo se relacionaba con la sintomatología que presentaban los pacientes en la antigüedad. Me interesó particularmente la bilis negra porque más adelante se fue relacionando con la cuestión melancólica, ya sea como en relación al genio creador o bien como una patología más adelante con Freud. Eso se explora, una patología que se relaciona con el duelo, pero más bien tiene como una cuestión de quedar atrapado en el pasado, en una especie de loop. Y eso me parecía que tenía como cierta relación con la cuestión de estar atrapado en un archivo que pertenece ciertamente al pasado y que de alguna manera cancela el futuro, y el presente pues es ciertamente borroso. El título de su obra está pues asociado a esta idea hipocrática del equilibrio de los humores del cuerpo, que fue sostenida por muchos siglos en la medicina, y que asoció esos fluidos con la salud e inclusive con la conducta de los sujetos. Y así, por ejemplo, en el colérico predominaba la bilis amarilla relacionada con el hígado, el rojo con los aspectos sanguíneos del temperamento sociable ligado al corazón, y por ejemplo, la flema con el individuo taciturno, flemático, y el célebre Galeno, que fue médico del emperador romano Marco Aurelio, se refirió a la bilis negra como el líquido horrible que perturba el equilibrio del cuerpo. La bilis negra está íntimamente relacionada con la melancolía, ese estado que Ángela define muy atinadamente como el atrapamiento de un sujeto en su propio pasado, cuyo presente es borroso y el cual carece de expectativas para el futuro. Asimismo, la autora nos hace un paralelismo entre ese aprisionamiento en el pasado de un individuo con el encierro de un material que se encuentra archivado. Me gustaría mucho que nos hable Ángela más sobre estos personajes y a partir de qué ella trabaja. Trabajo a partir de un archivo clínico digital, el cual pertenece a mi padre. Él es genetista y este archivo se compone de pacientes muestras que, muestran distintas enfermedades congénitas, en su mayoría en niños. Entonces no hay como tal un modelo real, pero bueno, la fotografía fue tomada de una persona con cierto padecimiento. En la historia del arte se encuentran varios ejemplos de este tema sobre la melancolía. Han trabajado autores como Teodoro Géricault en sus famosas monomanías, esa suerte de catálogo de enfermedades mentales. Una de ellas fue hallada precisamente hace poco tiempo, que lleva el nombre de El hombre melancólico. ¿Sí? Por su parte, también Delacroix
abordó este tema en su Torcuato Tasso en el manicomio, en donde captó el gesto abatido de ese poeta italiano, que es la imagen que poco más tarde, en 1890, Vincent van Gogh tomara como ejemplo también para realizar aquellos dos retratos famosos del doctor Gachet, quien sufría, al igual que el propio Van Gogh, episodios de melancolía, según se desprende de las cartas que Van Gogh le escribió a su hermano Theo. Pero bien, Ángela, me gustaría conocer o saber qué referentes tienes tú en la pintura sobre el tema. Sí, me he basado en algunos pintores, digamos, puedo pensar ahora en Goya, en las pinturas que tenía como retratos, también sus pinturas negras por la atmósfera que me interesa bastante, pero creo que si alguien ha influenciado, pues ha sido la pintura de Velázquez con sus retratos de los distintos bufones o enanos de la corte. Me interesa mucho cómo plantea un retrato con todas las características que podría ser retratado un rey, pero que en realidad es su corte. Entonces, que no solo es eso, sino también que presentan cierta alteración congénita en su cuerpo. Y bueno, muchos autores más, pero en particular ahora puedo recordar a esos dos. Los retratos que hace Ángela no dan ningún elemento para conocer el entorno en el cual se mueven estos personajes, ni a qué clase social, qué estrato socioeconómico pertenecen, sino que se concentran en esta expresión de soledad interior y en ese presente vacío y sin futuro, interpretado mediante rostros borrosos, en los que apenas se perciben las zonas más expresivas, como son los ojos y la boca, en estas imágenes que cubren la totalidad de sus lienzos y están trabajadas en tonos sepias y grises, respetando las tonalidades de las fotografías antiguas. Por eso nos gustaría conocer, antes de terminar, que nos contaras un poco, Ángela, un poco más acerca de cómo empezaste a trabajar esta serie, en qué situaciones te encontraste, qué enfrentaste, qué objetivos perseguiste al iniciarla. Bueno, en un inicio empecé a trabajar con este archivo por, digamos, una especie de curiosidad en torno a los otros, que ha sido algo que ha marcado mi trabajo y mis proyectos a lo largo de mi carrera. Pero digamos que este fue como encontrarse con una especie de pared, ya que al cederme el archivo mi padre me puso varias condiciones y dentro de ellas fueron como no evidenciar el rostro del paciente y no conocer sus cuestiones clínicas, sus diagnósticos. Entonces, de alguna manera eso cancelaba la oportunidad de este conocimiento o como de esta cuestión de hacer aprensible la historia, que es algo que me interesa mucho. Fue así que empecé a trabajar con las imágenes y conforme fue avanzando el proyecto empecé a trabajar las historias o las posibles historias que pudieran detonar estos, como por ejemplo empecé a enviarle una serie de retratos a mi padre que yo había realizado y él empezó a armar una serie de diagnósticos a partir de estas, como si de nuevos pacientes se tratara. Entonces, un poco el objetivo del proyecto es ese, como un poco hacer una oda a los pacientes retratados por un lado y por otro dar como un segundo aire a estas imágenes, como generar un nuevo ser, por así decirlo, a partir de lo que es la pintura. Bien, pues agradecemos mucho a Ángela Leiva haber estado hoy con nosotros, esta artista que transformó esa información científica y la respalda con una parte estética y con el concepto, un concepto sobre el sentido del ser. Cada imagen presenta una realidad que es a su vez una historia reconstruida y nos muestra a través del arte estas emociones que son difíciles de describir con palabras.